entonces con el tema de eslingas. La eslinga, por favor, las cámaras, Arévalo y Pereira, ya, gracias. Le decía que la eslinga es otro elemento simple de suspensión, importantísimo. Arévalo, Pereira, por favor, sus cámaras me quitan espacio en la pantalla. Le decía que las eslingas son otros elementos simples de suspensión y importantísimo para el levantamiento de carga. En realidad juega un papel fundamental. ¿Y qué sería entonces una eslinga? Un lazo. Es un tramo de un material flexible, esa es la condición, ¿verdad? Y que en sus extremos tiene un aditamento, el que fuese, o un accesorio que le permite aliviar fundamentalmente y aliviar la tarea de amarrar la carga y hacer de que ese amarre sea absolutamente seguro. O sea que en definitiva este lazo vincula lo que es otro elemento simple de suspensión, que es el gancho o grillete con la carga. ¿Bien? ¿Para qué sirve la eslinga? Para vincular el gancho o grillete o cualquier otro elemento con la carga. ¿De qué material debe estar hecho? De un material flexible. Bien, ¿qué condiciones debe cumplir? Enseguida vamos a ver que es toda una serie increíble de condiciones. O si no, con el equipo de levante, que es en definitiva, ya sea que el equipo de levante remate en un gancho, remate en un Hallen, lo que fuese. A ver, vamos a ver quiénes han llegado. 6 han aparecido. Ver. A ver un momento, por favor. Vamos a admitir a los últimos alumnos. Barrientos. Ya está. Caballero, ya está. Bien, existe ese tipo de conexión entre el aparato de elevación y la carga. Existen muchas formas de hacerla, pero quizás las más fundamentales son las siguientes. Se conoce con el nombre de conexión vertical cuando tenemos el aparato de elevación con su gancho, la eslinga y la carga. Está conectando el aparato de elevación con la carga en forma absolutamente vertical y este elemento se conoce con el nombre de eslinga. Puede ser conexión ahorcada cuando la eslinga amarra la carga apretándola o lo que es lo mismo, ciñéndola, ahorcándola. Y puede ser conexión cesta cuando los dos extremos de la eslinga se unen al aparato de elevación. En este caso se utiliza una sola eslinga o un solo ramal de la eslinga. Cuando se utilizan más de 2 eslingas o más de 2 ramales de la eslinga, obviamente esa conexión que puede ser
de una, dos, tres o cuatro conexiones, o lo que es lo mismo de una, dos, tres patas, de una, dos o tres piernas, se conoce con el nombre de conexión casada. Bien, la segunda, la conexión ahorcada, no permite elevar cargas que son sensibles, es decir, que si la helinga las aprieta, obviamente la carga va a ser deteriorada. El inspector tiene que saber y ubicarse en qué tipo de conexión va a realizar, y si una eslinga no es suficiente, él puede dividir la carga en varias eslingas. Usualmente se usan dos o tres patas. Cuatro casi nunca se utiliza. Cuando se utiliza dos o tres patas, dos de ellas soportan la carga y la tercera simplemente sirve para equilibrar la carga. Es muy importante esta forma de conexiones, porque el inspector debe decidir cuál de ellas va a utilizar. Las eslingas de cables metálicos, que son la primera gran familia de todas ellas, no viene a ser más que un lazo de un material flexible, tal como un cable de acero. Bien, un cable formado de acero donde puede rematar en muchas situaciones. Por ejemplo, en este caso, en dos ojales. Puede ser de dos patas. Puede ser de cuatro patas o cuatro piernas, donde por un lado, se conecta una serie de aditamentos previamente elegidos para poder hacer este tipo de conexión, y del otro lado puede contener un elemento simple de suspensión, como en este caso es un gancho. Es necesario conocer las normas para poder utilizar la eslinga, que se llaman normas de utilización para la eslinga, ¿verdad? Por eso el inspector debe elegir la eslinga. Entre todas las tres grandes familias que tiene, debe saber si va a utilizar cuál de ellas. Y en segundo lugar, debe conocer perfectamente los esfuerzos que posee, que va a realizar la eslinga en función al tenor de la carga que él vaya a elevar. Es imprescindible eso. Por eso el inspector tiene, o el encargado de la conexión, normalmente el encargado de una máquina de elevación es el que maneja la carga. Esa persona está casi siempre casada con otra persona muy hábil en estivar la carga. Pero el que decide qué tipo de eslinga se va a utilizar es el inspector. Él va y entre el cúmulo del abanico de eslingas determina cuál de ellas es la más adecuada para conectar la carga, porque sabe perfectamente cuál es el valor de la carga. Obviamente, en ningún momento que puede ser superado el valor máximo del peso de la carga a levantar. Nunca se debe levantar una carga que supere la resistencia propia de la eslinga. Cuando voy a levantar piezas de gran longitud, digamos, vagón de ferrocarril, entonces se usan otros aditamentos que se conocen con el nombre de vigas o pórticos. Ya vamos a ver esa situación. Nunca debo hacer un lazo sobre la eslinga. Desde el momento que yo hago un lazo sobre una eslinga, su capacidad se ve deteriorada sustancialmente. Vamos a ver. Bien, jamás deben anularse una eslinga. Y obviamente las eslingas son susceptibles a cortarse si es que pasan por cantos vivos de la carga. Digamos, una caja, ella posee aristas vivas. Si yo pretendo levantar una caja, en consecuencia, ella posee aristas vivas, pero o sea que esta situación, que la eslinga pase a través ¿cómo se llama?, de cantos vivos, como esta situación, es absolutamente incorrecta, está prohibido. Toda esa situación el ingeniero y obviamente el inspector la debe saber. Para evitar esta situación de que la eslinga se apoye directamente
en un canto vivo, entonces existen superficies de transición, bien, que están hechas de madera, están hechas de plástico, cantoneras se conocen con el nombre. Ese es el nombre correcto. Puede ser un pedazo semicircular, digamos, de un pedazo de madera. Hay cantoneras hechas ya previstas, ¿no? ¿Verdad? Dentro de los aditamentos de las máquinas de elevación, en donde se puede elegir, ya ellas fuesen hechas de polipropileno, de fibra de vidrio, de madera. Pero nunca jamás, ¿no? ¿Verdad? Se debe apoyar en la eslinga en un canto vivo de la carga. Hay una gran variedad de este tipo de cantoneras. Las lingas jamás deben cruzarse entre sí. Y además nunca deben montar una sobre la otra. O sea, sobre el gancho. Bien, no deben estar encimadas una sobre la otra sobre el gancho. Debido a que si una monta la otra, si una la comprime, y al comprimirla la deforma, perdiendo la eslinga absolutamente su capacidad. Todas esas condiciones deben tenerse en cuenta escrupulosamente. Muchos de los grandes accidentes en el levantamiento de carga, nefastos, a veces con pérdida de vida, se han producido porque no se han tenido en cuenta todas estas condiciones tan sencillas, o se han elegido una eslinga cuya capacidad no era suficiente para el levantamiento de carga. En otras palabras, no debe dejarse inoficiosamente en manos de personas sin la debida autorización, es decir, sin la debida calificación, sin la debida experiencia, que elijan la eslinga, ¿no es verdad? Porque eso siempre conduce a accidentes extremadamente graves. Las eslingas siempre tienen, y lo vamos a ver acá, una chapa que las acompaña para toda su vida. Esa chapa se llama etiqueta. El fabricante dota a la eslinga de una etiqueta donde está toda la información pertinente, está el nombre del fabricante, la capacidad máxima de la eslinga, el material de la cual ella está fabricando, la norma que ella cumple. Jamás se debe utilizar una eslinga que no posea etiqueta. Además, cada vez que cuando yo deseo levantar una carga, ¿no es verdad? Siempre el primer levantamiento no debe superar unos 5 o 10 centímetros como prueba. Y debe, obviamente, el estibador ver de que la carga está perfectamente equilibrada. Bien, en el momento de levantar la carga, todo el mundo debe alejarse de la zona de levantamiento. No deben acercarse, porque en el caso de que se haga la prueba de levantar la carga y si la eslinga tiene algún defecto y se rompe, cae la carga de una altura extremadamente baja. Y de esa manera el operario debe estar siempre a una distancia segura. No es conveniente y está prohibido de que el que maneja la máquina de levantamiento la sacuda inoficiosamente, ¿no es verdad? Además, si se trabaja en condiciones de mucho calor, mucho frío, si el calor es radiante, en el caso de una acería, o en el caso que se trabaje con muchos grados bajo cero, ustedes saben que los metales y todos los materiales se deterioran, o sea, disminuyen su capacidad, su propiedad mecánica, no solamente con el calor, sino también con el frío. ¿Ya? Y además, cuando yo levanto una carga, si yo la siento sobre el piso directamente, la carga va a apretar la eslinga. Y en consecuencia, siempre es conveniente depositar la carga sobre tacos de madera. De esa manera yo puedo retirar suavemente las lingas sin hacer ningún tipo de esfuerzo para ese cometido. Todas estas recomendaciones les aconsejo a ustedes que las tengan muy, pero muy en cuenta.
El almacenamiento de la eslinga, usualmente cuando se termina una tarea de levantamiento de carga, los operarios la botan en el barro, la dejan al sol, la dejan a las inclemencias del tiempo. Ella debe ser guardada de forma tal que se preserve su vida útil. Normalmente se la guarda, no es posible hacerlo, todas ellas mezcladas de acuerdo a la familia, botadas en la humedad. Los materiales terminan rápidamente oxidándose, perdiendo su capacidad. Es necesario guardarla en un ambiente fresco, donde no haya un gran contenido de humedad. Normalmente sobre caballetes se depositan las eslingas cuando ya dejan de utilizarse, siempre a la sombra y lejos, absolutamente lejos de un ambiente de humedad excesiva y siempre limpias. Luego de finalizada la tarea, es necesario revisarla y guardarla siempre limpia. Y en lo posible, en caballetes donde se guarden de acuerdo a su capacidad. En un lugar guardaré las que soportan 1 tonelada, en otro lugar guardaré las que soportan 2 toneladas y así sucesivamente para que después la tarea de elección no sea extremadamente difícil y yo esté hurgando entre el bollo de eslinga, como en este caso, de forma tal de que, la verdad, poder encontrar la que me conviene para, de la capacidad suficiente o del material suficiente como para poder hacer un levantamiento. La eslinga de cable de acero, ya habíamos visto que es un lazo hecho de cables de acero. Observen ustedes que ellas tienen una etiqueta. Ninguna eslinga se puede utilizar faltando la etiqueta o si la información que está sobre la etiqueta, en la eslinga de cable de acero la etiqueta es un pedacito de aluminio, un pedacito de bronce, donde toda la información que contiene la etiqueta está, la verdad, en letras bajo relieve, estampadas. Bien, en este caso observen ustedes que esta eslinga de cable de acero remata en un gancho por una parte, en un ojal cubierto de un guardacabo, un corbatín y por otra parte remata en el otro extremo en un lazo. Puede rematar también en un ojal, en un ojo, donde es necesario siempre evitar que el cable roce directamente sobre este ojo, ¿verdad? Para lo cual se usa un corbatín. Lo mismo en el caso del gancho. Y tiene, como lo he remarcado con rojo acá, una forma de apriete. Esa forma de apriete es extremadamente importante. Enseguida vamos a ver qué método se utiliza para hacer este tipo de apriete de la eslinga. Ahí tienen las diversas posibilidades. Termina directamente un ojal hecho directamente sobre el cable metálico, en un guardacabo, en un ojal y un gancho, en un ojo, en un óvalo, en un grillete, la verdad, convencional, en otro grillete, en una terminal de vaciado o en ganchos de diversas familias, ¿no? ¿Verdad? Gancho de ojo, gancho con destorcedor. Hay toda un abanico inmenso de terminaciones de la eslinga que obviamente el inspector debe conocer con total seguridad, con total solvencia, para elegir entre todas ellas la que es más conveniente para el levantamiento de la carga. La ventaja que posee las eslingas de cable de acero es que resisten al corte y al calor, ¿no es verdad? El cable de acero es muy, pero muy resistente, tiene una alta capacidad de levantamiento, tiene la posibilidad de inscribirse, de adaptarse de objetos curvados, y la desventaja es que si apretan una carga en la conexión sexta, o mejor dicho,
en la conexión ahorcada van a deteriorar la carga. Además, ellas siempre se deben usar cantoneras en el caso de que ellas pasen por canto filoso y además otra de las desventajas es que obviamente el cable metálico siempre debe ser lubricado. La inspección de la eslinga de cables de acero se hace de acuerdo a la inspección que se practica a ese tipo de elementos, a los cables de acero. El cable de acero es relativamente fácil de mantener, basta una observación sencilla y muy pocos instrumentos para hacer una inspección pero muy ventajosa respecto al otro tipo de ley. Soportan hasta 200 grados Fahrenheit, la verdad, y cuando tienen alma de fibra, hasta 400 grados Fahrenheit si tienen alma metálica, me estoy refiriendo al cable metálico. Por encima de estas dos temperaturas, pues, si una eslinga con temperatura supera los 200 grados Fahrenheit y si es de alma de fibra, debe ser retirada del servicio. Y si está por encima de los 400 grados Fahrenheit, si fuese de alma de acero, también debe ser retirada del servicio. O sea, de todas maneras, ambas temperaturas son bastante considerables. La verdad, la norma me dice de que la IRAN 5221, esta es la norma argentina, la ABNT, que es la norma brasilera 2200, o la norma OSHA, me dicen de que ellas deben ser apretadas con una especie de cono, ¿no es verdad? Siguiendo una construcción llamada construcción tipo funneling. Para decirlo correcto, ninguno de las personas que se dedican a la explotación de máquinas y herramientas y utilizan eslingas de cables de acero, ninguno de los usuarios permite que una eslinga sea fabricada como yo deseo, sino siempre exigen que la construcción sea utilizando un casquillo. Este aparatito se llama casquillo, siempre siguiendo la construcción funneling. La construcción funneling significa que yo tengo un cable de acero, lo divido en dos grupos de ramales, y un grupo de ramal se trenza respecto del otro, y luego de eso se aprieta mediante un casquillo. Bien, aquí podemos ver el casquillo. Pueden ser un tubo o un cono de diversos materiales, ¿verdad? Puede ser de aluminio el casquillo y es muy usado para cables de acero negro, es decir, sin galvanizar. Puede ser de acero el casquillo, el material del cual está fabricado el casquillo, usado para la industria de la pesca. Puede ser de cobre el casquillo si es adecuado para cables de acero inoxidable. ¿No es verdad? Es necesario realizar una gran presión para poder obtener la presión necesaria para unir en la construcción funneling lograr asegurado del casquillo. Normalmente se utilizan prensa de 1200 toneladas. Los casquillos pueden ser cónicos y sirven para todas, de aluminio cónico y sirven para todas las otras, digamos, formas de uso o tipos de uso. La construcción funneling es extremadamente importante. Ninguno de los usuarios de la eslinga de cable de acero utiliza otra construcción que no sea la funneling. Aquí tenemos una prensa que aprieta este casquillo a 1200 toneladas. Bien, no es cuestión de agarrar un casquillo y calentarlo y agarrarlo los martillazos. Es necesario utilizar una prensa de 1200 toneladas, que le permite un asegurado muy, pero muy eficiente. Hace un apriete muy, pero muy seguro. El otro tipo de eslingas son las que conocemos con el nombre de eslingas de cadena.
Aquí tenemos, ¿no es verdad?, utilizando un sector de cadena para en un extremo poner un elemento siempre de suspensión como ganchos, ya sea de un ramal o de dos ramales, o si no, en todo caso, ojales en el otro extremo. Todas ellas deben poseer etiqueta. ¿No es verdad? Las eslingas, en el momento de ser fabricada, una vez concluye su fabricación y construida en el cable de acero a la construcción Funneling, ellas son sometidas a un esfuerzo pertinente, o lo que es lo mismo, al ensayo de tracción. ¿Por qué? Porque el fabricante debe asegurarse de que ella resiste lo que él va a proponer en sus especificaciones técnicas. Entonces aquí podemos ver claramente una máquina de ensayo que me permite ir probando cada una de las eslingas antes de lanzarlas al mercado. Estas eslingas de cadena, como podemos ver acá, están realizadas de un tramo de cadena no calibrada. Y obviamente con su etiqueta y los aditamentos en los extremos de acuerdo a la utilización. Ellas rematan en estos elementos diversos. Cuando es un solo ramal, como en este caso, no necesito más que un solo ojal. Cuando son varios, dos o más ramales, necesito un ojal principal y dos secundarios. Y tienen elementos de conexión. Todos estos elementos los brinda el fabricante de la eslinga. No es agarrar un hierro redondo, una barra de hierro redondo y fabricar uno y soldar en los dos extremos para fabricar el ojal. La norma lo prohíbe expresamente. Siempre es conveniente comprarle al fabricante los aditamentos, porque él va a garantizar de que ellos tienen la misma resistencia que el material del cual ha sido fabricada la eslinga. La longitud de la eslinga se mide de esta forma, de extremo a extremo de la eslinga. Muchas veces esa longitud está directamente consignada en la etiqueta. Aquí vemos una eslinga de 4 patas, de 4 ramales, con su etiqueta. ¿No es verdad? Tengo un ojal principal y dos secundarios. De esos dos secundarios, cada una de las eslingas posee su propio ojal. Todas estas eslingas, normalmente los usuarios de máquinas de elevación no las fabrican. Directamente las compran ya fabricadas. Existen constructores que tienen una vastísima experiencia, que hacen muchísimos años que están fabricando este tipo de elementos y entonces ofrecen las eslingas para que cumplan con la seguridad que ellos dicen o proponen que la eslinga posee. Las cadenas son cadenas de grado, que se llaman. El grado significa no solamente la propia resistencia de la eslinga, sino su acabamiento superficial. ¿No es verdad? Donde están todas las especificaciones técnicas. Ustedes saben que los eslabones de una cadena se fabrican por el método de soldadura, no por el método de soldadura de arco, con aporte con un electrodo para poder unir la barra redonda, sino que una pinza toma un extremo, otra pinza toma el otro y hacen circular una gran corriente y en el momento y aprieta la máquina, aprieta y se forma un arco eléctrico y ese permite una soldadura muy rigurosa. Están todas el fabricante normalmente brinda todas estas especificaciones técnicas de cada uno y de todos obviamente los eslabones. Bien, aquí están las medidas fundamentales. Ahí tenemos, fíjense ustedes la calidad de la cadena. Vuelvo a repetir, el grado de la cadena vienen por número, el grado de la cadena no calibrada es indicado. No solamente legisla sobre la propia resistencia del material del cual está hecha la cadena, sino también hasta su acabamiento superficial cumpliendo todas estas condiciones.
la verdad, en cuanto a su fabricación. Así de serio es, la verdad, el método de fabricación de las jeringas. Ahí vemos la utilización de las jeringas de cadena. En realidad sirven, ellas son muy apreciadas para levantar cargas extremadamente pesadas. Aquí vemos levantando una bobina de chapa de hierro, barras de hierro, elementos de máquina, grandes ejes, ¿verdad? Donde se necesita el concurso de un elemento flexible extremadamente seguro. La cadena cumple con todas esas condiciones. Aquí vemos la etiqueta, ¿no es verdad? Observen ustedes, ella es normalmente de bronce. Puede tener forma de una estrella, tiene una gran información en la etiqueta. Si es de un solo ramal, esta etiqueta, en primer lugar, dice el número de ramales, un ramal. El número de código corriente a la normalización de la cadena. Aquí me está diciendo de que como es un solo ramal, permite un levantamiento vertical. Tiene el nombre o el símbolo del fabricante. Y por otra parte, la marca individual de la fabricación de la eslinga, el número de serie que se llama. Si ella fuese de 2 ramales, acá dice 2 ramales. También el código correspondiente a las dimensiones de la cadena, ¿no es verdad? Me permite que se pueda trabajar con ella a 60, a 45 o 80 grados. ¿De acuerdo? Y el resto y la capacidad en toneladas susceptible de poder levantar la eslinga. Esa información es vital. Ante la incertidumbre, mejor es leer la etiqueta y atenerse estrictamente a la información que la etiqueta da. Si dice que es para 5 toneladas, no la voy a utilizar para levantar una carga de 20. Claramente la etiqueta me está indicando que esa eslinga solamente tiene capacidad de levantar 5 toneladas, no 10 ni 20. Es un error típico de que las personas sin experiencia van y eligen la eslinga que quieren y después, la verdad, todo el mundo grita y zapatea y llora porque la carga se desprende, porque no tiene la posibilidad de hacer un buen levantamiento de carga si es que la eslinga no tiene la capacidad para lograrlo. Tienen muchas ventajas, ¿no es verdad? Permiten levantar cargas muy pesadas, la cadena es pero muy fuerte, además resisten altas temperaturas, el cable es muy sensible, se desgasta, se rompen sus hilos rápidamente, la cadena es mucho más ruda para eso. Tiene desventaja. Deben ser comprobadas su capacidad antes de que la eslinga sea vencida. Ya hemos visto que existen máquinas adecuadas, máquinas de ensayo, que verifican que la capacidad que yo supongo teórica que la eslinga debe tener es real. Son pesadas. La eslinga de cadena es incómoda porque es necesario a veces uno, dos o una máquina para poder transportarla. Y además requiere una inspección morosa, porque la cadena en su inspección no es a simple vista, sino que se tiene que comprobar eslabón por eslabón y muchas veces de ello midiendo los desgastes. La temperatura, por encima de los 1000 grados Fahrenheit, debe retirarse. ¿Bien? Y si yo debo trabajar en un ambiente donde hay 600 grados Fahrenheit, debo consultar el catálogo de fabricación para ver cuánto disminuye su capacidad de levante. Las precauciones durante la operación, ¿no es verdad? Muchas veces se adoptan, es necesario, ante la incertidumbre, poner cuando yo no tengo una certeza de levantamiento, o sea, del peso de una carga, entonces se ponen coeficientes de seguridad abundante. ¿Bien? Ahora, si las piernas son 3, 2 solamente se toman
para que puedan levantar la carga. La otra simplemente es de equilibrio. ¿Verdad? Estas ya la hemos visto, son las reglamentaciones, no deben alargarse, no deben jamás alargarse la cadena con un eslabón que yo me hubiese inventado, hubiese conseguido por ahí, o pertenecen a otra eslinga. No, el eslabón, en el caso de que yo deseo alargar la eslinga, existen eslabones de conexión que el fabricante justamente dota. Bien, eslabones de conexión que me permiten obviamente alargar la eslinga. Las pruebas que se realizan sobre la eslinga, la primera ya habíamos visto, la realiza ¿cómo se llama? El fabricante. Normalmente ya viene con un certificado. Aparte de la información de la etiqueta, ya viene con un certificado donde el fabricante asegura a través de ese certificado las virtudes de la eslinga. Ese certificado debe guardarse escrupulosamente en el caso de que posteriormente haya algún problema. Es necesario comprobar la eslinga cada 6 meses, según la norma alemana que rige sobre la cadena 6585. Luego de comprobar cada 6 meses, ¿no es verdad? Se vuelve a ensayar con una sobrecarga del 50%, porque obviamente la eslinga viene con un coeficiente de seguridad abundante. Y todas las reparaciones, los desgastes, los defectos, las intervenciones, las inspecciones que se hubiesen realizado sobre la eslinga, es necesario que queden debidamente anotadas en un formulario diseñado específicamente para ese efecto. Y ese formulario debe guardarse. Por eso es que ustedes saben que ahora las empresas, especialmente en la industria petrolera, en la industria náutica, en la que fuese, en las grandes construcciones de equipo, se trabaja con accidente cero. Nadie puede perder una uña. El operario, o sea, los trabajadores están absolutamente protegidos. Si es que existe un accidente dentro de algún tipo de esta industria, el descrédito es total. Dentro, digamos, de la jerga, dentro del conocimiento, los accidentes rápidamente, si suceden, se bifurcan, se conocen en la industria, en las otras industrias, especialmente en los competidores. Y de esa manera, la verdad, especialmente las empresas de servicio, que son las que hacen el levantamiento, se quedan sin trabajo. Nadie más la contrata, porque no debe haber ningún accidente, dado que en los países desarrollados los costos son inmensos. Si alguien en nuestro medio pierde un dedo, pierde lo que fuese, entonces lo solucionan eso dándole una indemnización relativamente baja, pero en Estados Unidos los abogados están esperando que suceda algún contratiempo en la industria para brincarle, seguirle un juicio, y normalmente cuesta cientos de miles de dólares cualquier tipo de contratiempo personal. Las inspecciones se hacen sobre la cadena. La fundamental es el desgaste. ¿La verdad? No es permisible en más del 10% de desgaste. Jamás se debe compensar este desgaste con soldadura. Si la eslinga tiene gotas de salpicadura de soldadura, ella inmediatamente el inspector la saca fuera de servicio. Si la eslinga se estira, si el eslabón se estira, entró en la zona plástica, ya perdió su capacidad. Peor aún si está torcido o si tiene mellas, rajaduras, grietas, inmediatamente el inspector saca la eslinga fuera de servicio. Cueste lo que cueste.
no se arriesga en absoluto. Si superan los límites de desgaste, el inspector saca inmediatamente la eslinga totalmente fuera de servicio. Si muchos fabricantes toman la longitud de la eslinga y luego de eso, después de un periodo de explotación, vuelven a tomar la longitud de la eslinga y si ella está más larga, los eslabones se han estirado, entraron en la zona plástica, sufrieron deformación permanente, la eslinga no sirve más. Bien, y este trabajo en la eslinga de cadena se hace eslabón por eslabón. Es por eso de que es preferible, muchos prefieren otro tipo de eslinga que es mucho más fácil el mantenimiento. Las eslingas que cada vez van tomando más, podríamos decir, se vuelven cada vez más populares son las eslingas de materiales, fabricadas de materiales sintéticos llamadas eslingas sintéticas. Ellas están hechas de polipropileno. Bien, son extremadamente populares, tienen muchas ventajas, son muy livianas, ¿no? Y se moldean, aprietan la carga sin deteriorarla. Son muy fáciles de manejar debido a que son muy livianas. Y no requieren métodos especiales porque la eslinga ya viene con su propio aditamento en los extremos, que obviamente me ayudan al levantamiento. Aquí vemos una eslinga de polipropileno, una eslinga sintética. Observen que ellas están, y siempre la van a ver, están hechas de un material teñido de un color extremadamente vivo. No solamente sirven para levantar, sino también para jalar. Ahí vemos otra eslinga de material sintético. Otra eslinga. Esta se llama una eslinga sin fin. ¿No? Una de dos patas. Las utilizaciones. Observen ustedes, aquí están levantando grandes bobinas de chapa de acero pesadísimas, pesan varias toneladas. Aquí están levantando una embarcación sin deteriorarla. Normalmente estas embarcaciones están por encima del $1.000.000. O 2 o 3 o 4 millones de dólares. Un yate cuesta mucho más de $1.000.000. Y cuando van a ser reparados, entran a dique seco, o si no, en todo caso, muchos de los yates, cuando van a hacer un recorrido, digamos, en el Mediterráneo, y los usuarios son de América, no se van a ir navegando en su yate, ellos se van en avión y el yate lo suben a un buque, que es el que los transporta. En el caso de que se topen con elementos, o sea, sean agredidas estas eslingas por elementos filosos, perdón, llevan cantoneras, almohadillas. Se conocen estas cantoneras. Ellas pueden correr a lo largo de la eslinga, pueden estar costuradas directamente sobre la eslinga. La cuestión es que la eslinga no debe estar agredida por un canto filoso. Ahí los fabricantes brindan un gran abanico de este tipo de elementos llamada cantonera, ¿verdad? La desventaja es que se cortan fácilmente si no tienen las cantoneras. Y el sol es el enemigo de todos los materiales sintéticos. Jamás debe ser dejada una eslinga sintética expuesta excesivamente a la luz solar. Obviamente deben tener también su etiqueta. La etiqueta tiene toda la información que ya habíamos comentado, la capacidad de levante de la eslinga, el material con el cual ella está fabricada. Y todos estos aditamentos, fíjense, normalmente aquí podemos ver la etiqueta. Normalmente la etiqueta es de cuero. Y las letras que contiene para brindar la información es mediante costura. Se costura la etiqueta en el material sintético y todos los otros aditamentos es mediante costura. Solamente los métodos de fabricación permiten
para poder adosar este tipo de elementos, solamente la costura. Cuando la eslinga se desgasta, cuando llega al límite de su desgaste, pierde las capas superiores debido al desgaste y llega a una capa de un material diferente al cual posee la eslinga. Muy diferente. Entonces ya yo sé que cuando llegue ese color, las capas superficiales se han desgastado y de esa manera debo sacar inmediatamente la eslinga fuera de servicio. Bien, ahí están las cantoneras. La temperatura de operación son hasta 180 grados Fahrenheit. Cuando es poliéster, cuando es polipropileno, 20 grados Fahrenheit más. Ahí está la etiqueta. Fíjense, estas letras son bajo relieve, son repujadas, como se llama. Y fíjense que la etiqueta en la eslinga, que es roja, está adosada mediante costura. De forma tal que jamás se pierda. No posee la etiqueta, la eslinga directamente dejó de operar. Porque yo entro en la incertidumbre, especialmente en cuanto a su capacidad, ¿verdad? Aquí está, como en este caso, el nombre del fabricante, aquí está el material con el cual fue fabricada, el número de serie que fue fabricada, los ángulos que ella pueda soportar, en fin, toda una serie de informaciones que están dentro de la etiqueta y que deben ser de perfecto manejo del inspector. Bueno, los defectos que se obtienen son muchísimos. Pueden estar rasgadas, pueden estar quemadas, pueden estar cortadas, todo ello me indica que la eslinga debe ser retirada inmediatamente del servicio. No tienen reparación este tipo de eslinga. Bien, aquí están, no vamos a hacer mucho hincapié en todo este tipo de defectos, ¿no? Debido a la utilización que la eslinga puede tener. Muchísimos defectos. Bien, es necesario de que el ingeniero sepa cómo va a levantar la carga, especialmente cuando desea levantar un peso considerable, como por ejemplo aquí pretendo levantar 1000 libras. Debo elegir una eslinga con 2 patas, ¿verdad? Que posea 2 patas o 2 ramales que abrace la carga de capacidad de 500 libras. 500 y 500 son las 1000 libras que yo deseo levantar. Pero cuando el levantamiento es absolutamente vertical. Ahora, cuando las patas de la eslinga, o mejor dicho, la posición de la eslinga es tal que ella forma 60 grados, la capacidad de la eslinga se ve disminuida, entonces debe elegirse una eslinga de mayor capacidad. Aquí se debe elegir una eslinga de 570 libras, ya no de 500. Ahora, si el ángulo es 45, la eslinga más aún se ve absolutamente trabajando en una situación desfavorable. Debo elegir una eslinga de 707 libras. Ahora, si es 30 grados, para levantar las mismas 1000 libras, entonces ya debo elegir una eslinga de 1000 libras, cuya capacidad sea 1000 libras. Bien, esto es necesario que el ingeniero lo sepa claramente para que instruya al personal. Muchísimos accidentes se han producido porque se ignora cómo levantar la carga. Esto se conoce con el nombre de factor de ángulo. Cómo el ángulo disminuye en el amarre, en la posición que posee la eslinga, la capacidad propia de la misma. Ignorar esto significa poner en riesgo vidas, no solamente la carga, sino vidas humanas. Vuelvo a repetir, muchísimos accidentes se han producido por la ignorancia de esto. Y es muy común, le digo, que la gente haga lo que pretenda
tener en la cabeza porque creen que van a tener éxito y sin embargo no es así. A veces yo no tengo cómo medir este ángulo, pero si en este caso ahora conecto con dos patas o con dos piernas, la conexión de la eslinga, y levanto apenas la carga, y como yo conozco las características de la eslinga, me dan la longitud de la misma, mido esta longitud con una wincha, con un flexómetro, mido esta longitud. Y mediante cualquier función trigonométrica ya yo sé el ángulo, y si conozco el ángulo dentro de una tabla y me da el factor de ángulo. ¿De acuerdo? O sea, para poder elegir la capacidad de la eslinga. Cuando yo deseo aumentar la capacidad de la máquina de elevación, entonces utilizo lo que se conoce con el nombre de viga. En este caso, claro, obviamente esto ya está en desuso, simplemente es didáctico, ¿no? Pretendo levantar varios sacos de material a granel y en consecuencia hay una viga que me permite levantar varios de ellos a través de eslingas de cadena. Esas vigas son muy usuales, especialmente cuando el material, la mercancía a levantar es muy, pero muy voluminosa. Observen, esta viga está hecha de perfiles de acero normalizado y observen que tiene dedos o dados de forma tal de poder adaptarla a la anchura de lo que yo pretendo levantar. En el caso de que la carga sea muy cuantiosa, entonces yo armo una viga. ¿No es verdad? Muchas veces se hace levantamiento, pero no es muy usual y no es muy recomendable mediante dos grúas. Siempre es una situación muy, pero muy peligrosa y donde los operarios de la grúa tienen que ser gente de mucha experiencia para lograr ese cometido. ¿Verdad? Aquí veo vigas, ¿verdad?, de perfiles estándar. Ahí están los dados. ¿Lo ven los dados? Aquí estoy levantando, aumentando la capacidad de la máquina, las bobinas de acero, mediante una pinza, que es cónica la pinza, de forma tal que la bobina no puede escaparse para zafarse por la punta de la pinza, sino que ella trata, por la conicidad del elemento, en esconderse hacia la pinza. Es muy común utilizar este tipo de aditamento, ¿no es verdad? Hay veces de que es necesario posicionar la carga en un lugar exacto. Digamos, si yo estoy haciendo el montaje de grandes componentes en la industria, en consecuencia, la viga debe tener la posibilidad de posicionarse, debe girar. ¿De acuerdo? Hay un elemento que le permite un giro y de esa forma a veces deben entrar para ser asegurada un gran componente que pesa varias toneladas y es muy difícil, ¿verdad?, lograr ese cometido y en consecuencia tiene que tener una posibilidad de giro. Esta, fíjense, es para 20 toneladas. Esta es para 1 tonelada. Las pinzas son muy comunes también para aliviar el hecho de poder estivar la carga. No es verdad que cuando yo voy y compro una barra de hielo, si la quiero alzar una barra de hielo, ella se me escapa, se me resbala de la mano, entonces el distribuidor trae una pinza y la toma la barra de hielo fácilmente y la maneja como él desea. Hay pinzas adecuadas para cada tipo de elemento. Esto es para placas de cerámica o placas de acero. Esta pinza es para meter una placa de acero. A medida que se levanta esta mordaza, que tiene una superficie muy rugosa, la muerde una chapa de acero. La chapa, cuando son de 1/4 pulgada, media, 1 pulgada, son extremadamente pesadas y extremadamente incómodas de manejar. No se pueden manejar a mano.
se tienen que hacer necesariamente con una máquina de levantamiento. Y de esa manera, ¿no es verdad? Esta pinza alivia tremendamente y da una gran seguridad en cuanto a levante. Bien, aquí vemos la chapa y la pinza operando. Aquí tengo pinza para levantar objetos curvos. Y aquí tengo la misma pinza, esta operando. Para levantando una gran bobina de chapa, ya sea de acero o de chapa de aluminio. Con total facilidad y total seguridad. ¿La verdad? Para tambores también. Cuando ustedes tienen que hacer el mantenimiento de un gran motor diésel, no les entra 10 litros de aceite, sino que para un motor de 2000 HP le entran 1100 litros, 1050 litros de aceite al cárter. 5 de estos tambores. Normalmente estos tambores es muy difícil de manejarlo, entonces yo poseo una pinza. Para manejar material cerámico, chapas de material cerámico, de granito, existen pinzas que me permiten tomarlo con facilidad y total seguridad, de forma tal que esta placa, esta chapa no se deteriore. Para manejar los troncos, ni qué decir. Bien. Y por último, veremos la primera máquina de elevación llamada un electrotransportador. ¿Qué viene a ser entonces un electrotransportador? Un electroimán poderoso. Un electroimán de gran potencia. ¿Para qué se usa? Solamente se usa para materiales ferromagnéticos, ya sea lingotes de acero, ya sea laminado de chapa, de acero, ¿no es verdad? Perfiles de acero o viruta. Las grandes máquinas de herramientas lanzan una gran cantidad de viruta y la viruta tiene canto muy filoso, como un cuchillo. Nadie quiere acercarse a ella. Muy difícil de manejar. Para este caso, un electrotransportador es la máquina ideal. Tiene grandes ventajas. Se ahorra tiempo en cuanto a la suspensión. No necesita, porque solamente pueden levantar materiales ferromagnéticos. No pueden en consecuencia levantar aluminio, bronce o cualquier otro tipo de material, madera, cerámica. Solamente materiales ferromagnéticos. Y obviamente, si se ahorra tiempo, porque ellos directamente toman la carga. No es necesario ninguna eslinga, ningún amarre para la carga. Aumentan la capacidad de la grúa, lo cual amortiza rápidamente, ¿no es verdad?, el costo inicial de la instalación, que normalmente es cuantioso. Por eso hay que ser muy mesurado cuando yo deseo instalar un electrotransportador. Solamente se justifica si él posee una fuente abundante de energía eléctrica cercana, si poseo, ¿no es verdad?, si voy a mover material ferromagnético y si es que el costo de la instalación es tan que siempre es grande, tiene la posibilidad de amortizarse rápidamente. Pero tiene un gran defecto. Consume una gran cantidad de energía. Ese balance tan escrupuloso el ingeniero debe hacerlo. Aquí tenemos un electrotransportador, está construido de varias partes. Es un monstruo de acero, tiene dos cobertores, un cobertor como el naranja, un cobertor superior que está hecho de material ferromagnético y está cerrado por un material como el azul, que es un material no magnético, y obviamente posee una bobina como la roja, y es alzado por una máquina de elevación con 3 cadenas. Bien, vuelvo a repetir, el cobertor superior está hecho de material ferromagnético. Es el material con el que se hacen las máquinas eléctricas. Un acero que
permite que se establezcan las líneas de campo magnético fácilmente sobre él. Es un acero muy especial, de un tamaño de grano especial, de una composición especial. Y por último, esta parte de abajo, que está hecho de acero con no magnético, que contiene una gran cantidad de cromo, níquel, que no permiten que él sea magnético, las bobinas. Normalmente para proteger las bobinas ya están encapsuladas, por así decir, en un material que le sirve para amortiguar las grandes vibraciones y choques a los cuales va a estar expuesto el electrotransportador. No se olviden ustedes que toda máquina herramienta, no solamente el bobinado del conductor del cual está hecha la bobina, no solamente colapsa por la propia circulación de la corriente, sino que muchas veces colapsa por las vibraciones que sufre la máquina y que obviamente el aislante que se le deposita encima de los conductores, ¿verdad?, termina rápidamente fatigándose, haciendo cortocircuitos entre conductores y deteriorando el bobinado. Ustedes que son electromecánicos saben eso mejor que yo. Y aquí tienen electros, fíjense, varios tipos de modelos. Este es un electro, fíjense, son 3 las cadenas. Este es un electro muy pequeño. Aquí tienen otro electrotransportador. Ajá, esto lo he bajado del internet. Tienen este gran electrotransportador que me permite levantar chapas muy, pero muy pesadas, especialmente en la industria naviera. Son muy comunes estos electrotransportadores. En la industria naviera se manejan chapas de espesor considerable. Por encima de 1 pulgada se conoce con el nombre de chapa marina, de espesor de la chapa, me refiero. Aquí tienen otro electrotransportador muy poderoso, de gran capacidad para levantar grandes chapas de acero. ¿Verdad? Otro electrotransportador, fíjense, para 30 toneladas. La gran mayoría se fabrican hasta 25 toneladas, pero 25 toneladas es un peso tremendo. ¿Verdad? Aquí estamos levantando tubos de acero. Aquí observen ustedes esta gran chapa de acero, esta gran placa de acero, es manejada fácilmente con el electrotransportador. Ella puede ser volcada para su posterior proceso. ¿Verdad? Se utiliza con gran seguridad un electrotransportador. Aquí estamos llevando tubulación de un gran diámetro con un electrotransportador especialmente concebido para eso, para la viruta de hierro también, ¿verdad? Es algo increíblemente útil, porque esto tiene un valor, el valor de chatarra, que los usuarios lo buscan para meterlo nuevamente dentro de las acerías. No es que esto se bota para que se oxide. No es un material fungible, sino tiene un alto valor. El electrotransportador fácilmente maneja la viruta. Aquí estamos llevando perfiles de sección cuadrada, pero eso les he traído para que la industria utiliza mucho este tipo de transportador. La verdad, barra maciza, redonda, de diversos diámetros. La verdad. Y la parte más sensible del electro, obviamente, es su bobina. ¿Verdad? Normalmente se utiliza para la construcción, en vez de usar cobre, se utiliza aluminio, porque el aluminio es mucho más liviano, si bien tiene una resistividad mucho mayor el aluminio que el cobre. Obviamente el peso decae un 30%. Si decae un 30%, quiere decir que la bobina es más liviana, el aparato es más liviano, gasto menos de energía, ¿verdad?, en el peso muerto, pero el consumo se incrementa en un 14 a 20%. Bien, la alimentación siempre se hace con corriente continua. Si es que yo tengo una fuente de corriente alterna, debo poner los rectificadores. Se manejan entre 110 a 160 voltios. Bien,
La temperatura del conductor jamás debe superar los 100 grados. Si supera los 100 grados, tiene lectores de la temperatura que cortan, ¿verdad?, la energía una vez que el conductor superó los 100 grados centígrados. Estamos hablando de la temperatura del conductor del cual está hecha la olla. Una vez la carga es tomada, ¿no es verdad? Si el electro no tiene la capacidad de levantarla, apenas la levanta un poquito, la suelta automáticamente. Pero si él tiene la capacidad, la toma firmemente. El consumo de energía está entre los 0,5 y 0,7 kilovatios por cada tonelada métrica que yo muevo, ¿no es verdad? Y jamás debe haber una persona cercana al radio de acción del electrón, porque puede haber un corte de energía, entonces toda la carga se desprende. Bien, además, para poder levantar la carga, las líneas de campo eléctrico deben cerrarse sobre la carga. Esa es la razón, y van a disculpar que yo me rebobine la información. Esa es la razón porque ustedes saben que las líneas de campo magnético son circulares y ciegas, cerradas. Si se interrumpen, no hay fuerza magnética. Entonces, por eso es que el cobertor superior se realiza de un material magnético y el cobertor inferior no. Es un material no magnético, porque si no, las cargas se cerrasen entre el cobertor superior y el cobertor inferior. No las cargas, las líneas de campo magnético se cerrasen entre ambos conectores, por el superior y el inferior, si es que ambos fuesen magnéticos. Pero al no ser magnético el cobertor inferior, en consecuencia, la línea de campo magnético se cierra sobre la carga, ejerciendo sobre ella la fuerza de origen magnético. Ustedes tienen claramente los conceptos porque han aprobado física 200. Bien, la composición química y la superficie en la cual se apoya el electrotransportador, la composición química del material a levantar y la superficie que posee el mismo, juega un papel vital en cuanto a la capacidad de levante. Entonces depende obviamente de la superficie. Digamos, una esfera es muy difícil de levantar, ¿no es verdad? Pierde absoluta capacidad el electrotransportador, que si fuese una chapa plana. La composición química también juega un papel fundamental, entre un 4 o un 5% de manganesa, un 8% lo anula, 4% disminuye, hace que el material sea menos magnético. No es verdad que un imán no se prende sobre un acero inoxidable, es no magnético porque tiene manganeso, tiene níquel, tiene cromo, el acero del cual está construido ese material, y eso son no magnéticos. Tiene una gran ventaja este tipo de máquina porque puedo yo tomar mercancía, especialmente en los lugares donde fundo pieza caliente, entre 400 a 600 grados centígrados. No espero que se enfríen totalmente, sino que entre 400 y 600 grados centígrados el electrotransportador las toma fácilmente. Bien, y se construyen hasta 25 toneladas. Bien. No tengo más, chicos, no tengo más, y les voy a tomar esta vez silita, esta montaña. Vamos a ver si lo anoto. Vamos, chicos, habilitándose por favor con su cámara. Me muestran su bellísimo rostro. No entren todo, sino apenas lo vaya nombrando,